Volvemos a Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú para hablar de un tema que se ha convertido en todo un dolor de cabeza y preocupación de autoridades, no solo en el Perú, sino en gran parte de la región, la trata de personas. Y es que en los últimos años hemos sido testigos de cómo bandas organizadas que vienen o que operan en diferentes partes y diferentes países han constituido ya ahora organizaciones transnacionales. Una de ellas es Hijos de Dios. Los Hijos de Dios es una organización que proviene del Tren de Aragua, es uno de los brazos del Tren de Aragua, ha sido desarticulada luego de una paciente labor de trabajo de inteligencia por parte de la policía. Durante la madrugada del domingo han sido liberadas aproximadamente unas 40 jóvenes entre 12 y 17 años que se encontraban justamente siendo víctimas de estas organizaciones lideradas en su mayoría por extranjeros. Vamos a hablar de este tema porque la noticia está allí, en el distrito de San Martín de Porres y en otras jurisdicciones más en donde se ha logrado intervenir justamente a quienes están detrás de esta organización internacional. Y allí el trabajo importante es de la Defensoría del Pueblo, que está siguiendo justamente este caso y está haciendo todo un trabajo intenso, no solo en investigación, sino en lograr justamente la recuperación de estas jóvenes y de miles de jovencitas que enfrentan esta situación. Vamos a hablar entonces con Estela Lozano, jefa de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte. Doctora Lozano, buenas noches, gracias por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, Efectivamente, el tema de trata de personas para la Defensoría del Pueblo siempre ha sido un tema prioritario. Y más que si tenemos en cuenta que este tema de trata de personas involucra a mujeres y niños y niñas y adolescentes en su mayoría, ¿no? Este es un tema prioritario que ha sido realzado y está siendo abordado en la actual gestión y desde hace también más de 25 años en la Defensoría del Pueblo, ¿no? correcto. Y este es un caso, o son casos, doctora, que están reproduciéndose, que han crecido. Son mafias, por ejemplo, la que hemos visto anoche y durante la madrugada en el distrito de San Martín de Porres, que han ido en aumento, sobre todo con la proliferación de extranjeros en nuestro país. Sí, recordemos que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo después del tráfico ilícito de drogas y del tráfico de armas a nivel mundial. Y ahí hay siempre un concurso de diversos delitos que ponen en peligro el sistema, la organización del Estado, ¿no? Y efectivamente, estas organizaciones traspasan las fronteras, ¿no? Hemos estado nosotros haciendo un seguimiento a esta operación y hemos hecho un reconocimiento a través de un pronunciamiento que ha sacado la Defensoría del Pueblo al operativo que se ha desarrollado en la madrugada, donde se ha logrado rescatar 40 adolescentes víctimas de trata de personas. Y estamos sobre todo haciendo el seguimiento a cuál es la atención que se debe dar a estas víctimas, porque ellas, en su mayoría son extranjeros, extranjeras, eh, han sido traídas con engaños, han sido traídas, también hay peruanas que han sido traídas del interior del país a través de engaños y los estaban ofreciendo a través de catálogos, como hemos podido ver, pero nosotros estamos vigilantes de la atención integral que debe hacer el Estado, ¿no? Tanto de la unidad de protección de víctimas y testigos que tiene la Fiscalía, el Centro de Emergencia Mujer, Medicina Legal y todas las instituciones que tiene que atender estos casos, ¿no? ¿Cuál es la... Recordemos que Ujú. este tema no solamente es eh, de responsabilidad de la Policía Nacional y la Fiscalía, sino también de todas las instituciones, porque esto afecta y es una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se dan a las personas. Tomando en cuenta que son adolescentes, cuyas edades usted nos indicaba oscilan entre los 12, 17, 18 años, ¿cuál es el tratamiento que se va a seguir? ¿En qué situación se encuentran estas menores en la actualidad, doctora? Bueno, ellos están bajo la tutela de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, del SEM también. Ujú. En primer orden se contacta a los padres de los menores, siempre y cuando estos
no estén involucrados en la organización, porque se han tenido casos donde muchas veces los padres son parte de la organización o dan su consentimiento para la explotación de estas niñas y adolescentes, ¿no? Y se le da también un apoyo integral. Primero se identifica cuáles son las necesidades en salud que tienen estas víctimas, como por ejemplo descarte de enfermedades infectocontagiosas, TBC, el tema de análisis de embarazo, todo el tema de salud física y también el tema de salud mental, ¿no? Se da un apoyo también integral a través del área de psicología y a través de psiquiatría si es necesario, todo el tema de atención en su salud, si no tienen CIS, se les inscribe al Seguro Integral de Salud para que las víctimas reciban un tratamiento integral y si no tiene familiares, o en caso de extranjeros, por ejemplo, se comunica al consulado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, si no tienen familia se les tiene que acoger en un centro residencial para menores donde también reciben el apoyo integral, ¿no? Hay un protocolo de trata que tiene el país donde se detallan las acciones que se debe realizar hasta su reinserción del adolescente a la sociedad, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo entender, doctora Lozano, que existan padres que forman parte de estas organizaciones o que en todo caso aprueban que sus hijas estén dentro de estos grupos de trata de personas, que su mayoría se dedican pues a la prostitución de estas jóvenes? Y incluso repasando información, se tiene conocimiento de que este grupo, esta organización, los Hijos de Dios, inclusive abonaban pagos a través de YAPE a los padres de las jóvenes. ¿Esto es real? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay casos de trata, no solamente en este, hay casos anteriores donde los padres están involucrados y explotan a los niños tanto laboral como sexualmente, como es en este caso, ¿no? Y ahí la Fiscalía debe evaluar y también atender lo que debe decir la víctima de trata. Si la víctima de trata, si hay antecedentes de violencia física, psicológica, maltrato, no se le puede entregar a los padres sin previa investigación. O si los niños señalan que los padres están involucrados, los adolescentes señalan que los padres están involucrados, tampoco se les puede entregar a los padres a estos adolescentes, sino tomar todas las medidas de protección, pero además investigar a los padres cuál es el grado de responsabilidad o de involucramiento con la organización, porque si se han estado beneficiando económicamente, tienen una participación dentro de la organización. Ahora de repente también de las víctimas que han sido rescatadas, hay hermanos, hay otros familiares o han estado participando de repente como captadores para estas organizaciones, ¿no? Esa investigación estamos seguros que lo va a realizar la Fiscalía, porque esto no es un operativo que ha salido de un momento a otro, esto es una investigación que se viene desarrollando desde el año pasado, tenemos entendido en la Fiscalía y ha sido una actuación conjunta de diversas fiscalías y también de diversas divisiones de la Policía Nacional del Perú. Ahora, lo más probable que los Hijos de Dios, como se denomina esta organización dedicada justamente a la trata de personas, sea solo una, sea un solo grupo. En San Martín, en la jurisdicción de Lima Norte, donde usted labora, donde está usted siguiendo todos estos casos, ¿hay denuncias o hay información sobre otros grupos que se dedican también a este mismo delito? No le podría decir si hay grupos identificados, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el distrito de San Martín de Porres tiene un alto índice delictivo, ¿no? Y nosotros ahí pedimos la intervención de diversas instituciones, como por ejemplo en estos casos también de los municipios. Los municipios tienen el rol fiscalizador y por lo tanto en las discotecas que están autorizadas por el municipio, en los hostales que estén autorizados por los municipios, deben fiscalizarse que el servicio que prestan se lleva de acuerdo a ley, de acuerdo a la norma, donde no son más bien un nicho
de comisión de actos ilícitos, ¿no? Está solicitando, tenemos entendido que se ha procedido al cierre de esta discoteca donde se han encontrado algunos menores, algunos adolescentes, pero no solamente es esa discoteca, hay varios establecimientos que la municipalidad está obligada a hacer vigilancia periódica, a supervisar que los comercios, los locales a quienes la municipalidad ha autorizado cumplan de acuerdo a la norma y no sean nichos de comisión de ilícitos penales, ¿no? Lo mismo hemos hecho, por ejemplo, cuando en los hostales habían violaciones a niños y niñas, y en los hostales no se identificaba si un menor entraba con un extraño, el menor no estaba identificado. Si un niño, una niña, un adolescente entraba al hostal con un adulto, el adolescente no estaba identificado. Entonces, esto es un claro incumplimiento a las normas. Claro. Y por lo tanto, los municipios están obligados a hacer fiscalizaciones periódicas a todos sus establecimientos que ellos autoricen. Y más en caso de establecimientos que no tienen ninguna autorización, tendrían que identificar e intervenir, cerrar, clausurar de manera definitiva estos locales que son nichos para los ilícitos. Ahora, ¿no? En cuanto a la recuperación de las jóvenes o de los jóvenes que han sido víctimas de trata de personas, ¿es un proceso largo? ¿Implica un trabajo paciente, un trabajo psicológico con la familia? ¿Cuántas de estas jóvenes logran justamente su reinserción en la sociedad? De acuerdo al protocolo que está establecido para las víctimas de trata, este es un proceso largo. Además, luego de su reinserción, si se entrega a las familias o si las víctimas salen a la sociedad, debe hacerse un seguimiento. En realidad, como Estado hay una norma, hay un protocolo, pero todavía nos falta desarrollar mayores medidas, asignar mayores recursos para la lucha contra la trata de personas, ¿no? Este es un delito muy complicado que siempre pone en riesgo la institucionalidad, ¿no? Porque ahí se juntan, digamos, otros delitos y el juzgamiento es complicado, hay que hacer investigaciones bastante largas, ¿no? Entonces sí, es un proceso hasta lograr la reinserción de la víctima. Incluso después que ha salido hay que hacer un seguimiento, porque no olvidemos que aquí hay un tema de poder de las personas que están involucradas en trata de personas hacia la víctima, ¿no? Entonces, este poder es difícil de romper. Las pueden ubicar incluso después que ya han sido reinsertadas, ¿no? Y poner en riesgo su vida, su integridad física, o captarlas nuevamente, o amenazarlas, ¿no? Con atentar contra su vida y su salud. Entonces, esto es un proceso que las autoridades tienen que desarrollar y lograr la reinserción de la víctima en la protección a la vida y a la salud, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos ocurra con estas 40 adolescentes que han sido ya ubicadas y que se encuentran justamente en pleno tratamiento por parte de las autoridades? Muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros, doctora Estela Lozano, en su calidad de jefa de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte. Muchísimas gracias por todos estos detalles. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto para luego volver con otro tema importante. Recordar, y ahí lo tenemos en imágenes justamente, al gran Eloy Jauregui, quien falleció anoche a los 70 años. Conocemos detalles de su vida como periodista, como escritor, como poeta y sobre todas esas anécdotas nocturnas que ha tenido en la Lima que él solía recorrer. Con eso más, volvemos aquí en Diálogo Abierto.